aprender de la palabra del Señor en un contexto que ellos puedan asimilar y que ellos también puedan entender. Y yo os pido que podáis abrir conmigo en vuestras Biblias en Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, gloria al Señor. Muy bien, hermanos, sabéis que estamos estudiando este libro de Hechos. Desde principios de este año comenzamos a estudiar de una manera sistemática este libro, la palabra del Señor, y este libro de Hechos, viendo cómo es una iglesia llena del Espíritu Santo, viendo cómo era la iglesia del principio, la iglesia madre, la iglesia de la cual todas las iglesias hemos surgido, la primera iglesia que surgió en Jerusalén, que luego se fue extendiendo a diferentes lugares. Y después del verano, donde hemos hecho un paréntesis en el estudio de este libro de Hechos, vamos a continuar hoy donde lo dejamos, y lo dejamos en el capítulo 15. Y este capítulo 15 de Hechos es un capítulo importante, y es un capítulo que está prácticamente en la mitad del libro, y que realmente marca una división, no solamente en la narración de la historia del libro, sino que marca un antes y un después en la historia de la iglesia. Hermanos, sabéis que toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Todo este libro, hermanos, es palabra de Dios y todo es inspirado por Dios. Y útil para enseñar, para corregir, todo eso lo sabemos, hermanos. Pero hay ciertos pasajes en la Biblia, hay ciertos capítulos que son especialmente importantes por el tema que tratan esos capítulos, por la importancia de la enseñanza que contiene. Y este capítulo 15 de Hechos es uno de estos capítulos por los cuales damos gracias a Dios de que estén aquí, porque nos da claridad acerca de un tema que es importante, nos da claridad acerca de cómo el hombre puede ser salvo, cómo podemos ser salvos. Y nos enseña claramente que la salvación es por Cristo, por gracia y a través de la fe en Cristo. La salvación es Cristo y nada más, solo Cristo. Y hermanos, si recordáis, para situarnos un poquito en el contexto, las últimas semanas antes de este paréntesis, habíamos estado viendo y vimos cómo, estando en la iglesia de Antioquía, el Espíritu Santo apartó a dos hombres, a Bernabé y a Pablo, para la obra a la que Dios les había llamado, y los envió a predicar el Evangelio a los gentiles, en territorio y en ciudades que no eran judías, sino gentiles, y cómo ellos proclaman el Evangelio y cómo Dios respalda esa predicación del Evangelio por medio de señales, milagros, sanidades y con abundante fruto, por medio de abundante fruto de personas gentiles que son salvadas y transformadas por el poder del Evangelio. Y luego, después en el capítulo 14, al final, después de este viaje que hacen Pablo y Bernabé, vuelven a Antioquía y termina el capítulo 14 con los versículos 27 y 28. Dice: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, contaron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y termina el capítulo 14 y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Así que el reino de Dios se está extendiendo, el Evangelio está siendo predicado tal y como es la voluntad de Dios y como el Señor mandó a sus discípulos entre los judíos, a los samaritanos y a los gentiles. Y la iglesia está creciendo, el Evangelio se está extendiendo, pero cuando llega el capítulo 15 van a venir dificultades, va a surgir un problema. La iglesia se va a topar con un problema importante, porque dentro de la misma iglesia va a surgir un conflicto, se va a generar un debate y una disputa no pequeña sobre un tema importantísimo que tiene que ver con el mismo Evangelio y con la salvación. Y antes de seguir con la extensión del Evangelio, antes de seguir predicando y llevando el Evangelio a otros lugares, es necesario resolver este asunto para que el reino de Dios continúe extendiéndose. Y es lo que vamos a ver en este capítulo 15. Esta disputa que surge, el debate que viene después, cómo la iglesia resuelve este asunto y la decisión que se toma en cuanto a este asunto, el acuerdo. Y
el problema lo encontramos ya en el primer versículo del capítulo 15, nos muestra ya cuál es el problema. Dice el versículo 1 del capítulo 15, que entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y aquí encontramos el conflicto. ¿Cuál es el problema? A la iglesia de Antioquía llega un grupo de hermanos de Judea, probablemente de la iglesia de Jerusalén, y comienzan a enseñar ciertas cosas. La iglesia de Jerusalén, de la iglesia de Antioquía, había una gran distancia entre esos dos lugares, pero no solamente una distancia geográfica, había unos 600 kilómetros, sino también una gran distancia desde el punto de vista cultural. La iglesia de Jerusalén era eminentemente judía. Eran judíos que habían abrazado el cristianismo, que se habían convertido y habían sido salvos por la obra de Cristo. Sin embargo, la de Antioquía era una ciudad que no era judía, era una ciudad gentil. Hermanos, recordad que cuando hablamos de gentil, estamos hablando de personas que no pertenecen al pueblo judío, que no son de raza judía. Y las personas que se habían convertido allí eran principalmente personas que no pertenecían al pueblo judío. Y entonces llegan estos hermanos de Jerusalén, judíos, y comienzan a enseñar algo. ¿Y qué es lo que empiezan a enseñar? Lo que enseñaban estos hermanos era: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Estos hermanos decían: sí, creer en Cristo es importante, hay que creer en Cristo, pero creer en Cristo no es suficiente para ser salvos. Tenéis que circuncidaros. La circuncisión, hermanos, todos sabéis que era la señal externa que identificaba a la persona como perteneciente al pueblo de Israel. Era la señal externa que identificaba a un judío como judío. Así que lo que estas personas estaban diciendo y estaban enseñando era que tenían que convertirse en judíos. No solamente tenían que convertirse a Cristo, tenían que convertirse a un judío. Y un gentil, para ser cristiano, primeramente tenía que hacerse judío. La enseñanza era esta: para ser salvos hay que circuncidarse, hay que cumplir la ley. Es decir, no es suficiente con creer en Jesús, hay que creer en Jesús y algo más. Hay que cumplir con la ley de Moisés. Es Jesús más guardar los mandamientos de la ley. No es simplemente suficiente con confiar en Cristo, hay que obedecer los mandamientos de Moisés. Y este grupo era un grupo que se conocía como los judaizantes, porque lo que enseñaban es que los gentiles, los que no eran del pueblo judío, tenían que judaizar, tenían que convertirse en judíos. Y también se les conoce como los legalistas, porque su énfasis era en hacer, en lo que la persona tenía que hacer para ser salvo, y lo que tenía que hacer era cumplir los mandamientos de la ley de Moisés para ser salvos. Ese era el mensaje, y ahí surge el conflicto. Y hermanos, miramos a nuestros días y miramos eso y pensamos que eso es algo que ocurrió hace 2000 años en la iglesia en un momento puntual. Pero desgraciadamente esto es algo que a lo largo del tiempo y de los siglos se ha ido repitiendo una y otra vez. Personas que llegan a la iglesia y lo que enseñan es esto: no es suficiente con creer y poner tu fe en Cristo. Tenemos que volver a las costumbres judías y tenemos que convertirnos en judíos y tenemos que cumplir la ley de Moisés y un montón de cosas y tradiciones de los ancianos. Yo recuerdo que cuando era joven, a principios de los 90, hubo un movimiento muy fuerte en este sentido. Luego, a principios de los 2000, y ahora mismo también hay un movimiento bastante activo en este sentido, que está atrayendo a muchos creyentes que han tenido una fe auténtica y que han sido salvos, no por la ley, sino por la gracia, a estas cosas, a esta inseguridad. Lo están quitando su libertad en Cristo para llevarles de nuevo a la esclavitud de la ley del Antiguo Testamento. Y están diciendo cosas, enseñan cosas como: hay que guardar el sábado y hay que guardarlo de una manera estricta, como el pueblo de Israel. Y están enseñando cosas tan absurdas como, y ellos enseñan y dicen: no puede haber una alabanza y una adoración auténtica y verdadera que agrade a Dios si antes de la alabanza en la iglesia no se toca el shofar judío, ¿no? Y tú vas a ellos y ellos te dicen: no puedes ser salvo en el nombre de Jesús
Tú no eres salvo en el nombre de Jesús y no puedes ser salvo en el nombre de Jesús porque es en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y cosas así tan absurdas. Pero son personas que están dejando su libertad en Cristo y han vuelto de nuevo al yugo de la esclavitud de la ley de la cual nos ha librado Cristo y pretenden que otros pasen también por ahí. Son judaizantes, hermanos. Y también hay legalistas que no tienen nada que ver con el judío, pero que en cierta manera están bebiendo de la misma fuente. Y de vez en cuando, continuamente surgen grupos o personas que llegan a las iglesias y que dicen, sí, creer en Cristo es suficiente para ser salvo. No es suficiente, es importante, pero es creer en Cristo y algo más. Para ser salvo es creer en Cristo y algo más. Y ahí podemos poner muchas cosas. Y eso es legalismo. Y ahí encontramos grupos como los testigos de Jehová que ellos dicen, bueno, la obra de Cristo es importante, pero para ser salvo no solamente es la obra de Cristo, tienes que pertenecer a esta organización. Y si no estás dentro de la organización de los testigos de Jehová, no eres salvo. Es Cristo más formar parte de nuestro grupo, de nuestra organización. Si no, no puedes ser salvo. O personas que dicen, es Cristo, pero tienes que guardar el sábado o tienes que bautizarte. Porque la salvación no solamente por gracia y a través de la fe, sino que tenemos que bautizarnos. Y además, no solamente tienes que bautizarte, sino tienes que bautizarte como nosotros decimos. No en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como Jesús nos enseñó a bautizar, sino en el nombre de Jesús. Así que no importa si tú has sido bautizado en una iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no. Tienes que bautizarte, como nosotros decimos, porque si no, no hay salvación si no es de esta manera. Y así muchas otras cosas. No puedes ser salvo si no tienes un cierto grado, o si no haces buenas obras, o si no das las ofrendas, o no das diezmo, no puedes ser salvo. No es solamente la fe en Cristo, son cosas que tienes que hacer y que cada grupo pone según su conveniencia, pero que no es bíblico. Eso no es lo que enseña la palabra. La Biblia enseña claramente que la salvación es única y exclusivamente a través de Cristo y de su obra. Las obras no nos salvan. No se trata de Cristo u obras, no se trata de Cristo más obras, se trata de Cristo. ¿Qué obra, hermanos? Se trata de la obra de Cristo en la cruz del Calvario para nuestra salvación. Y se trata de la obra de Cristo en nuestros corazones cuando venimos a Él en arrepentimiento y fe. No es lo que tú o yo podamos hacer, es lo que Cristo ya ha hecho lo que nos salva. No son nuestras obras, no es lo que tú o yo podamos hacer, es lo que Cristo ya ha hecho. Jesús dijo, consumado es. Ya está, ya está. Pagado el precio, ha sido consumado. No se trata de lo que tú y yo podamos hacer. Y claro, podemos preguntarnos, entonces, ¿no tenemos que hacer buenas obras? El cristiano no tiene que conformarse, hacerse a la forma de la ley moral de Dios, de los principios morales que establece la palabra del Señor. ¿No tenemos que hacer buenas obras? Sí, claro que el cristiano hace buenas obras. La palabra del Señor dice que tú y yo somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Claro que sí, pero no hacemos buenas obras para ser salvos, sino que porque somos salvos, nuestra manera de caminar es diferente y andamos en buenas obras por la salvación, por lo que Él ya ha hecho, no por lo que Él pueda hacer o para que Él haga algo en nosotros o nos salve, sino por lo que Él ya ha hecho. El manzano, hermanos, no da manzanas para ser manzano, sino que porque es manzano, da manzanas. El cristiano no hace buenas obras para ser salvo, sino que porque es salvo, su manera de vivir es diferente y camina en buenas obras. Es el fruto de nuestra salvación. No es la causa de nuestra salvación. No es el origen de nuestra salvación. Pero estos hombres están enseñando el origen de nuestra salvación. La causa, la forma en la cual podemos ser salvos, no es solamente a través de la fe en Cristo. Tenemos que hacer algo más. Tenemos que cumplir la ley. Y entonces el versículo 22 dice que Pablo y Bernabé tienen una gran discusión y contienda
Dice una contienda no pequeña, si no es pequeña es grande. Tuvieron una gran discusión, un gran enfrentamiento con estos maestros que estaban enseñando esto. Una discusión grande. ¿Por qué? Porque el tema no es cualquier tema, es un tema fundamental. Lo que se está tratando aquí es cómo un gentil puede llegar a ser salvo. Y es fundamental. Unos decían, tienes que convertirte en judío primero y luego creer. Pero primero tienes que convertirte en judío y cumplir la ley. Pablo y Bernabé decían, no, es por gracia. Y es a través de la sola fe en Cristo. Y tuvieron una discusión muy grande. Hermanos, hay cosas por las cuales no vale la pena discutir. Hay cosas por las cuales no merece la pena discutir. Cosas incluso que tienen que ver con lo que creemos acerca de la Escritura, que no merece la pena discutir. Hermanos, dentro de la iglesia hay diferentes pensamientos y corrientes teológicas que no tienen que ver con lo fundamental, sino que son doctrinas periféricas y doctrinas que Dios de alguna manera no ha querido dejar completamente claras. Las doctrinas centrales están completamente claras y ahí tenemos que estar todos unidos. Pero hay diferentes doctrinas que no son fundamentales y en las cuales hay diferentes opiniones. Sobre todo muchas veces en el tema escatológico, en el tema de los últimos días. Hay hermanos, dentro de ahí hay hermanos que cuando hablan acerca de los últimos tiempos y de la gran tribulación, ellos dicen la iglesia va a ser raptada, el rapto va a ser antes de la gran tribulación. La iglesia no va a pasar por ese periodo. Otros hermanos dicen, no, la iglesia va a ser raptada y el rapto se va a producir en medio de la gran tribulación. 3 años y medio. Y ahí la iglesia quedan otros 3 años y medio, los peores. Y hay otros que dicen, no, la iglesia va a pasar por la gran tribulación y el rapto va a ser al final de la gran tribulación. Hermano, son cosas que, bueno, podemos tener diferentes opiniones, pero no discutamos por esas cosas. Hay gente que se discute y de manera acalorada por ese tipo de cosas, hermano. Y eso se va a resolver, ¿tú sabes cómo? En un abrir y en un cerrar de ojos. Todo eso en un abrir y en un cerrar de ojos se va a solucionar. Y cuando Cristo venga en un abrir y cerrar de ojos y nosotros estemos allí en su presencia, ¿tú crees que nosotros vamos a hablar de esos temas? ¿Tú crees que tú y yo vamos a pensar, ves, te lo dije, ves, antes o en medio, o después, ves, te lo había dicho? No, ¿por qué? Porque estamos en la presencia del Señor, porque ya somos salvos, porque tenemos el gozo de estar delante del Señor, y eso no importa. Lo importante es que somos salvos. Y no importa si el Señor ha venido antes o en medio o después, estamos ya delante del Señor. Y eso no va a haber ningún problema en eso ya una vez que estemos allí. Y lo importante es que somos salvos. Hay cosas en las cuales no merece la pena discutir, pero hay otras cosas que son centrales, que son fundamentales. Y si hay que discutir, se discute. Y este tema, hermanos, era un asunto central y fundamental. Porque tenía que ver con la salvación. Cómo una persona puede ser salvo. Y tenía que ver con si podemos estar en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres, como Pablo dice a Gálatas, o tenemos que estar sujetos a un yugo que no podemos soportar y que no podemos llevar. Se trata de si el gentil, si el que no es judío, tiene que hacerse judío para ser salvo o no. Y unos decían una cosa y otros decían otra. Y entonces dice que como hubo una discusión, se dispuso que subieran a Jerusalén. ¿Por qué? Porque allí estaban los apóstoles y esto era un asunto fundamental y la iglesia tenía que tomar una decisión en conjunto, porque si no esto iba a ser un obstáculo muy grande para que el evangelio y la predicación fuese avanzando. Versículos 3 y 4, y ellos, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y ancianos refirieron todas estas cosas que Dios había hecho con ellos. Hermanos, la gracia de Dios produce gozo. Se gozaban los hermanos, causaba gran gozo en los hermanos. La gracia produce gozo, la ley no. Ellos iban contando las cosas que Dios había hecho entre los gentiles y que Dios había hecho a través de ellos. Ellos decían, esto es lo que Dios ha hecho. Y los hermanos escuchaban lo que Dios había hecho y se gozaban.
causaba gran gozo en los hermanos. Pero la ley, cuando nosotros hablamos de la ley, no podemos hablar de lo que Dios ha hecho, tenemos que hablar de lo que nosotros hacemos. Yo hago la ley, yo cumplo esto, yo hago estas obras, yo hago estas otras. Yo me levanto todas las mañanas a las 4 de la mañana para orar 3 horas. Y yo leo la Biblia todos los días. Y hago esto para el Señor. Y predico el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y todas estas cosas están bien, hermanos. Están bien, hermanos. Tenemos que abundar en este tipo de cosas. Pero si tú piensas que eres más salvo porque haces estas cosas, estás completamente equivocado. Porque no es por obras, es por gracia. Es la gracia del Señor. Y la gracia pone todo el peso de la gloria, no en nosotros, sino en Dios. Porque no es lo que nosotros hemos hecho, es lo que Dios ha hecho. Y la gloria no es para nosotros, toda la gloria es del Señor. Es su obra de principio a fin en cada una de nuestras vidas. En la gloria del Señor. Así que causa gran gozo y son recibidos por la iglesia en Jerusalén, dice la iglesia, los apóstoles, los ancianos, reciben bien a Pablo y a los que con él iban, pero dice el versículo 15 que algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Yo pongo aquí una voz como de malos, ¿no? Seguramente no lo dirían, no sé cómo lo dirían, ¿eh? Pero dicen, es necesario circuncidarles y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entre los muchos judíos que se habían convertido bastante, un grupo bastante numeroso de fariseos. Los fariseos eran una secta judía que tenían un gran celo por cumplir la ley. Y estos fariseos creyeron que Jesús era el Mesías y se hicieron cristianos, pero sin dejar de ser fariseos. Se hicieron cristianos, pero no habían abandonado su identidad como fariseos. Se hicieron fariseos cristianos, que no es lo mismo que cristianos fariseos, que tiene otra connotación y que también los hay. Se hicieron fariseos cristianos, personas que tenían un gran celo por la ley, por las tradiciones judías, por el pueblo judío, y que creían que todas las promesas y todos los dones de Dios eran exclusivamente para el pueblo judío. Y por supuesto, entre esos dones de Dios, esos regalos de Dios, estaba la salvación. Pero eran exclusivamente para el pueblo judío. Así que si un gentil quería ser salvo, primeramente tenía que convertirse en judío, circuncidarse, asumir la ley, y luego podía creer en Cristo y ser salvo. Es lo que enseñaban las personas que fueron a Antioquía. Y hermanos, podemos tal vez juzgarlos, pero estas personas realmente lo que había ocurrido es que toda su vida habían vivido así, toda su vida habían pensado de esta manera y era difícil arrancar a estas personas de su manera de pensar. Y lo que querían era imponer su manera de pensar en la iglesia. Entonces ellos decían, wow, qué bonito lo que Dios está haciendo entre los gentiles, qué bonito, qué bien que el Señor está salvando también a los gentiles. Es sorprendente, pero qué bien que el Señor está salvando también a los gentiles. Pero hay que mandarles que cumplan la ley, hay que mandarles que se circunciden. Es un asunto fundamental, es un asunto que tiene que ver con si el gentil tiene que hacerse judío o no. Tiene que ver con qué es lo que tenemos, cómo se alcanza la salvación. Y ahí surge un debate, hermanos. Y dice el versículo 6 que se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto, para hablar de este asunto y llegar a un acuerdo. Versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo. En primer lugar, lo primero que vemos en este versículo 7 es que hubo mucha discusión. Invirtieron mucho tiempo en esto. Hubo mucha discusión. Por tanto, si alguien viene a ti y te dice que tenemos que guardar el sábado, que tenemos que hacer una serie de cosas, una serie de ritos, que tenemos que convertirnos en judíos, lo que tienes que decirle es, mira, esto ya se discutió. Y se discutió mucho en la Biblia. Esto ya se ha discutido. Yo no lo voy a discutir contigo. No vamos a ponernos a discutir este tema porque ya lo discutieron. Y lo discutieron personas mucho más preparadas que tú y que yo, mucho más inteligentes que tú y que yo. Lo discutieron Pablo, los apóstoles, los ancianos de la iglesia. Ahí discutieron este tema. Así que esto es un asunto que ya está discutido y está en la Biblia. Y esa discusión, y vemos en este debate que hay 3 intervenciones que son claves, 4 personas que intervinieron en estas 3 intervenciones, que se levantaron y hablaron. El primero fue Pedro, dice que Pedro se levantó y dijo. El primero de estos 4 líderes
de la iglesia reconocidos que se levantaron y dijo fue Pedro. ¿Y qué es lo que dijo Pedro? Lo que hizo Pedro es recordar a los hermanos que estaban allí reunidos para tratar este tema algunas cosas que Dios había hecho con respecto a los gentiles y de las cuales él había formado parte. En primer lugar, Pedro dice, Dios decidió. Lo primero que dice Pedro es que Dios decidió que él predicara el evangelio a los gentiles. Fue Dios. No fue una idea suya, no fue una idea de Pedro, no fue por su propia iniciativa que él de repente dijo, oye, pues sería bueno, tal vez los gentiles hiciésemos un poquito más. No fue algo que partió de él, fue algo que partió de Dios. Fue Dios quien decidió que Pedro predicara a los gentiles. Era algo que no estaba en el corazón de Pedro, estaba en el corazón de Dios. De hecho, Pedro no quería ir, pero Dios tuvo que tratar con él para que él entrara a una casa de un gentil y predicara el evangelio. ¿Recordáis? En Hechos capítulo 10, lo hemos visto en semanas anteriores. No era una idea de Pedro, era una idea de Dios. Dice, varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Pedro hace énfasis en esto. Dios escogió. Dios escogió que los gentiles oyeran el evangelio. Que el evangelio también fuese predicado a los gentiles. Y Dios escogió que creyesen. En segundo lugar, Dios dio el Espíritu Santo a los gentiles para dar testimonio de que verdaderamente habían nacido de nuevo. Versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Pero dice, mira, yo podría haber sido engañado, pero Dios conoce los corazones. Y a Dios nadie puede engañarle. Dios no puede ser engañado. Y si estas personas no hubieran sido salvas, realmente no hubieran nacido de nuevo, Dios no les hubiera dado el Espíritu Santo. Pero recibieron el Espíritu Santo y no lo recibieron por guardar la ley. Lo recibieron por creer la palabra, por creer el evangelio. Porque el mensaje de Pedro, ¿cuál fue? En Hechos capítulo 10, versículo 3, el mensaje de Pedro fue que todos, y ahí están todos es que no excluye a nadie, a ninguna raza, a ninguna nación, todos los que en Él creyeren, en Cristo, recibirán perdón de pecados en su nombre. No todos los que creyeren y obedecieran la ley de Moisés, sino los que creyeran en el nombre de Jesús, los que pusieran su fe y su confianza en Cristo. Y ellos creyeron en su nombre y Dios les dio el Espíritu Santo como prueba de que eran salvos, de que habían nacido de nuevo, de que habían sido recibidos por Dios, eran aceptos delante de Dios, no porque estaban circuncidados, no por la circuncisión, no estaban circuncidados, no cumplían la ley, no eran judíos, solamente habían oído el Evangelio y habían creído en Cristo. Y Dios da testimonio y Dios derrama el Espíritu Santo sobre ellos. Y en tercer lugar, Pedro dice, Dios ha borrado la diferencia. Versículo 9. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Nosotros hacemos diferencia entre judíos y gentiles, entre animales puros y animales impuros. Pero Dios mostró a Pedro y tuvo que mostrar a Pedro en la azotea de Simón, en Jope, tuvo que mostrarle que a partir de la obra de Cristo en la cruz, Él ha borrado toda diferencia entre el judío y el gentil, entre alimentos puros e impuros. Y Dios le dice a Pedro, no llames tú impuro aquello que yo he santificado. Y Dios ha santificado todas las cosas por la obra de Cristo en la cruz. Y Pedro dice, nosotros los judíos pretendemos guardar la ley, los gentiles no guardan la ley de Moisés. Pero Dios no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos. Dios los purificó. ¿Cómo? No por guardar la ley, sino por la fe en sus corazones. Ay, no por obras. Versículo 10, continúa Pedro. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar?
ni nuestros padres, ni nosotros. ¿Quién ha podido cumplir la ley? Pedro, y la palabra dice nadie. Nadie. Esto no es teoría, es una realidad. Nadie ha podido cumplir la ley. Y Pedro dice, si nadie ha podido cumplir la ley, ¿por qué le queréis imponer a los gentiles una carga que ninguno de nosotros podemos llevar? Una carga que no puede llevar el hombre. Nadie ha podido cumplir con toda la ley. Entonces, ¿por qué queréis imponer esto como si se pudiéramos cumplir la ley, como si se pudiera cumplir? No tentemos a Dios, no seamos hipócritas. Nadie puede cumplir la ley, nadie puede ser salvo a través del cumplimiento de la ley de Moisés. Por eso vino Jesús, para cumplir la ley por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Para hacer lo que tú y yo no podíamos hacer. Porque solo uno a lo largo de toda la historia ha cumplido con toda la ley. Solo uno a lo largo de toda la historia no ha pecado jamás. Y es Jesús. Y Jesús vino para eso, para cumplir la ley por nosotros. Jesús vino para guardar la ley y para morir en la cruz por nuestros pecados. De tal manera que ahora no solamente nuestros pecados son perdonados, sino que Dios te ve a ti y me ve a mí como si hubiésemos cumplido la ley. Él no solamente murió por nosotros, vivió por nosotros. Él se vistió con nuestro pecado y nos vistió con su justicia. Cuando Jesús estaba en la cruz, el Padre vio nuestro pecado y castigó nuestro pecado. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo y estamos en Cristo, cubiertos de Cristo, el Padre nos ve y nos ve como si hubiéramos vivido la vida de Jesús, como si hubiéramos cumplido toda la ley. Porque Jesús cumplió la ley por cada uno de nosotros. Y Pablo dice, nadie puede cumplir la ley. Ninguno podemos ser salvos a través del cumplimiento de la ley. Versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos igual que ellos. Y es interesante, hermanos, esta frase. Es interesante la forma en que lo pone Pedro. Porque Pedro no dice, ellos serán salvos igual que nosotros. Sino que dice, nosotros seremos salvos igual que ellos. Nosotros los judíos vamos a ser salvos igual que ellos. ¿Cómo? ¿Por ser judíos? ¿Por la circuncisión? ¿Por guardar la ley? No, por la gracia de Dios. Creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. La salvación es por gracia, sola gracia, a través de la fe. Como dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ninguno de nosotros vamos a poder gloriarnos de nuestra salvación. Cuando lleguemos al cielo, ninguno vamos a poder decir, bueno, ¿y tú cómo has sido salvo? Pues hombre, que yo hice, bueno, tú no sabes lo que yo hice. Yo hice piruetas, yo hice saltos mortales con tirabuzones invertidos. Yo no sabes lo que yo hice para ser salvo. Ninguno. Porque todos vamos a ser salvos por la misma manera, por la obra consumada de Cristo en la cruz. Por gracia, a través de la fe, hermanos. Y Pedro fue rotundo, de tal manera que dice que todo el jaleo que había, una cosa, todo el mundo, dice, toda la multitud cayó. Se hizo un silencio. Y entonces oyeron a Bernabé y Pablo. Y estos son la segunda intervención, los dos siguientes hermanos que intervienen. Dice, oyeron a Bernabé y Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y Lucas simplemente dice esto de la intervención de Pablo, lo resume en una oración solamente. ¿Por qué? Porque Lucas ya nos ha contado todo lo que Dios había hecho a través de los gentiles en los capítulos anteriores, pero Lucas lo resume aquí simplemente con esta frase. Y parece que su testimonio no es importante porque es un versículo nada más, pero el testimonio de Bernabé y Pablo era muy importante para la iglesia de Jerusalén, porque Pablo y Bernabé eran hermanos muy estimados en la iglesia de Jerusalén. Pablo y Bernabé Bernabé y Pablo no eran cualquier cosa. Pablo mismo era fariseo, había sido fariseo y había aprendido a los pies del fariseo, uno de los fariseos más importantes, no solamente de ese tiempo, sino de la historia de Israel, a los pies de Gamaliel. Y Bernabé era levita. Y probablemente era un sacerdote, era de familia sacerdotal, o sea, eran judíos de pedigrí, no eran cualquier judío, eran de pedigrí. Y el testimonio de Pablo y Bernabé
fue importante porque eran personas que tenían una gran estima en la iglesia de Jerusalén. Y lo que ellos hablaron, el énfasis del discurso de Pablo y Bernabé, estaba en las señales y en las maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Ellos habían predicado la gracia, no la ley. ¿Cuál era la predicación de Pablo y Bernabé? ¿Cuál era la predicación de ellos? Lo vemos en Hechos capítulo 13, versículos 38 y 39. Hechos capítulo 13, 38 y 39. Los voy a leer porque es interesante para que sepamos cuál era la predicación de estos hombres, de Pablo y Bernabé. La predicación era, en primer lugar, lo vimos en el discurso de Pablo en Antioquía, de Pisidia. En primer lugar, Jesús es el Mesías prometido. Aquello que Dios prometió a David, de que de su descendencia iba a nacer un rey cuyo reino no tendría fin y que iba a ser salvación para su pueblo. El cumplimiento de eso es Jesús. Jesús es el Mesías. Y el mensaje, el resumen es este, versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, ¿de quién? De Cristo, de Jesús, se os anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, porque nadie puede ser justificado por la ley, en Él es justificado todo aquel que cree, que pone su fe en Él. Y dice que despedida, versículo 43, luego más adelante dice que despedida la multitud, muchos creyeron y algunos iban detrás de ellos y Pablo y Bernabé los persuadían después de haber creído, los animaban ¿a qué? A cumplir la ley, a guardar los mandamientos de la ley, a circuncidarse si eran judíos. No dice que los persuadían a que perseverasen, no en la ley, en la gracia de Dios. A que perseverasen en la gracia de Dios. Ellos habían llamado a los hombres a poner su fe y su confianza en Cristo para su salvación, no a circuncidarse, no a cumplir la ley. Y el resultado fue que Dios había aprobado ese mensaje por medio de milagros, sanidades, por medio de vidas cambiadas y transformadas, por medio de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. No por sus obras, sino por su fe en Cristo. Y la tercera persona que se levanta, la cuarta persona, pero la tercera intervención es Jacobo. Versículo 13. Y cuando después de haber hablado Pablo y Bernabé, todos callaron de nuevo, otra vez silencio, no tenían nada que decir, era irrefutable, Jacobo respondió diciendo, este Jacobo no es Jacobo, hijo de Zebedeo, el hermano de Juan, tampoco es Jacobo, hijo de Alfeo, el otro Jacobo que también era discípulo. Este Jacobo era el hermano de Jesús, también conocido por Santiago, porque Jacobo y Santiago es lo mismo, y es aquel que escribió la epístola que tenemos nosotros en nuestra Biblia de Santiago. Y este era una persona muy reconocida en la iglesia de Jerusalén. Algunos piensan que era el pastor principal o el anciano principal de la iglesia de Jerusalén, y era un judío, también celoso por las tradiciones judías. Y este hombre se levanta y dice, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Los gentiles son pueblo. Hasta ese momento el pueblo de Dios era los judíos, hasta el momento de la obra de Cristo y la predicación del evangelio a los gentiles. Pero Dios visitó a los gentiles y también, ¿para qué? Para tomar pueblo para su nombre. Nosotros no somos judíos y no tenemos que ser judíos porque delante de Dios no somos aceptos por ser judíos. Somos aceptos en el amado, en su Hijo. Y ningún judío tampoco es acepto delante de Dios por ser judío, sino son aceptos delante de Dios en el amado, en Cristo, en Jesús. Y lo vemos en Apocalipsis 7, si queréis lo podéis leer, cuando ahí hay una multitud enorme de personas que están adorando al Señor y que dice que son de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Versículo 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Hermanos, esto es importante. Porque si esto fuera la opinión de Pedro, la opinión de Pablo, de Bernabé, de Santiago, estaríamos cuando menos en un terreno un poco peligroso. ¿Por qué? Porque no dejan de ser hombres y como hombres se equivocaban, como tú y como yo. Y lo vemos en la Escritura, que se equivocaban algunas veces. Pero Santiago lo que hace es referirnos a la palabra de Dios
¿Por qué? Porque la palabra de Dios nunca se equivoca. La palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios es inerrante, no tiene error, no se equivoca. Dios no se equivoca. Si es la palabra de Dios, si es Dios el que habla, ¿se equivoca Dios? ¿Se podrá equivocar Dios? No. Dios no se equivoca, la palabra de Dios no está equivocada. Si tú no estás de acuerdo con la palabra de Dios, adivina quién está mal. Tú, porque Dios no se equivoca. Dios sabe todo. Y entonces lo que hace es referirnos a la palabra de Dios. Y si no tuviéramos este pasaje de Hechos capítulo 15, que está en la palabra de Dios y que Dios ha querido que quede como parte de su palabra inspirada por el Espíritu Santo, si viniera aquí alguien diciendo, oye, tenemos que dejarnos tirabuzones y ponernos aquí esto, pues tendríamos dudas. Porque, a ver, uno puede decir una cosa y otro puede decir otra, ¿y quién tiene razón? Pero cuando la palabra de Dios está escrita y está aquí, aquí ya no hay debate. Es la palabra la que tiene razón. Así que yo doy gracias a Dios por este capítulo 15 de Hechos, porque clarifica todo este tema. Y así que si alguien me viene y dice, oye, no, yo no voy a discutir contigo, eso ya está discutido y bastante en la Biblia y está clarificado. No voy a perder tiempo contigo en este tema. Lee Hechos capítulo 15. Y si no es suficiente, léete todo el libro de Gálatas. Entonces, hermanos, lo que hace Santiago es citar un pasaje de Amós. Y es una profecía en el libro de Amós que habla acerca de los últimos tiempos. Versículos 16 y 18 dice, después de esto volveré, está hablando el Señor. Y si va a volver es porque se ha ido. Está hablando de la venida del Señor, ¿no? Dice, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. El tabernáculo de David no es el templo. El tabernáculo de David o la casa de David es el reino de David. Y está hablando acerca de esto que hablamos, ¿no? La promesa que Dios hizo a David, que él le iba a levantar casa y que de su descendencia Dios iba a levantar a uno que iba a restaurar el reino y cuyo reino no tendría fin. Y Dios dice, después de esto volveré y restauraré ese reino. Cristo vino en primer lugar en su primera venida para salvarnos, no para reinar. Vino como siervo. En su segunda venida Él va a venir para reinar. Y reinar para siempre. Entonces dice, reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Fíjate, está hablando del tiempo. Al final de los tiempos, los gentiles no dejaremos de ser gentiles. No seremos judíos. Y Dios recibirá a los gentiles como gentiles, no como judíos. Y Santiago pone este pasaje como una prueba de que Santiago no está diciendo, hermanos, y tenemos que tener claro, Santiago no está diciendo, esto que está ocurriendo es el cumplimiento de esta profecía, como muchas veces encontramos en la Biblia o como muchas veces encontramos en los evangelios. Santiago está diciendo, esto que vemos concuerda con lo que Dios nos ha revelado en la Escritura acerca de su pensamiento, de lo que Él tiene en su corazón. Y lo que Él tiene en su corazón es salvar a los gentiles, no solamente a los judíos. ¿Me explico? Es lo que está haciendo. Dice el versículo 8, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Así que estas tres intervenciones, la primera intervención de Pedro mira hacia el pasado, lo que Dios había hecho con los gentiles y había usado. Pablo y Bernabé hablan acerca del presente, lo que Dios estaba haciendo. Santiago mira al futuro, lo que Dios va a hacer, y toma ese futuro como algo que revela lo que hay en el corazón de Dios y que Dios ha mostrado en la Escritura desde siempre acerca de los gentiles y de la salvación de los gentiles. Y entonces llega el acuerdo, llega la decisión. Dice el versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Hermano, si alguien viene a ti y te dice que te tienes que dejar tirabuzones, te tienes que poner la chapeta esta y que tienes que guardar el sábado, dile, mira, no me inquietes, tío. No me inquietes. No me inquietes. Que no se inquieten a los gentiles que se convierten a Dios. No hay ninguna necesidad ni hay ninguna razón para judaizar la fe. El judío no tiene que dejar de ser judío, ni el gentil tiene que hacerse judío, sino que Dios tiene un plan y es hacer de ambos pueblos un solo pueblo, la cual es la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor, que es un solo pueblo para Dios, está formada de gentiles, de judíos, de todas las naciones, personas que han entendido
la necesidad en su corazón, han entendido que son pecadores, se han arrepentido de sus pecados, se han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Y Dios ha derramado su gracia y su salvación sobre ellos. No se inquieten a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, y Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Hermanos, esto es maravilloso, toda la iglesia está de acuerdo. O sea, no hay, hasta los fariseos estaban de acuerdo. O sea, Dios había iluminado y es verdad, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué? Todos están de acuerdo, ¿no? Y entonces dice, no solamente vamos a llegar al acuerdo, sino que lo vamos a poner por escrito. Y lo vamos a enviar a las iglesias por medio de hermanos de reputación reconocida en la iglesia. Y ellos llegan y han llegado a dos tipos de decisiones. Han llegado en primer lugar a una decisión doctrinal. La decisión doctrinal es que para ser salvo no hay que convertirse en judío, hay que creer solamente en Cristo. La salvación no es por obras, no es por la ley, es por gracia. Esa es la decisión doctrinal. Pero también hay otra decisión de carácter práctico, que es la que van a escribir y van a mandar a los hermanos. Y es la que le mandan una carta y esa carta la recogen en los versículos 23 al 28. Escriben y dicen, lo que escriben en la carta es esta: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. Esto es importante. No habían sido enviados por la iglesia con este mensaje. Ellos de su propia opinión dijeron, nosotros creemos esto, vamos a predicar esto. Pero no fueron enviados por la iglesia. Algunos que han salido nosotros, a los cuales nos dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Hermanos, esto es importante, porque esta no es una idea de Pedro, ni de Pablo, ni de Bernabé, ni de Santiago. Esto ha parecido bien al Espíritu Santo. Es Dios mismo el que está estableciendo esto. Al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Pablo dice, no imponeros ninguna carga. El Evangelio no es una carga. El cristianismo no es una carga. Algunos piensan, y el cristiano, eso cristiano, qué difícil, eso es una carga. No, el cristianismo no es una carga. Jesús dijo, si alguno está cargado, venga a mí y yo le haré descansar. El cristianismo es un descanso, no una carga. El verdadero cristianismo no es una carga sobre nuestros hombros que no podemos llevar, es Dios quita esa carga y Dios nos da descanso. Jesús dijo, llevad mi yugo, porque es ligero. Entonces dice, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Necesarias para qué? ¿Para la salvación? Para la convivencia. Para preservar la comunión entre los hermanos de la iglesia. Lo que le va a escribir y van a mandar por carta no es algo que tenga que ver nada cuanto a la salvación. Eso ya está clarificado. La salvación es por gracia y a través de la fe. Punto. Sino con la convivencia. Están enviando una serie de instrucciones y recomendaciones prácticas para que la iglesia no se fracture, para que no haya problemas, para que no haya divisiones en la iglesia. ¿Cuáles son? 3 cosas, rápidamente, que vamos a ver. Número 1, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Sé que estoy siendo un poco largo, porque el capítulo es largo, pero estoy terminando, ¿vale? Si sois un poquito pacientes, me dais un poquito más, terminamos. Número 1, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. ¿Qué ocurría? Mira, en las ciudades de los gentiles había muchos templos y muchos dioses, y casi todos los gremios de trabajadores, los carpinteros, los carniceros, no sé qué, todos tenían su propio dios al cual adoraban y hacían fiestas para adorar a esos dioses y sacrificaban
animales a esos dioses. De tal manera que prácticamente toda la carne que había en las carnicerías era carne que previamente se había dedicado o sacrificado a los ídolos, a un ídolo determinado, de un templo determinado. Entonces, claro, los judíos eran un pueblo que eran especialmente sensibles a la idolatría, porque era un pueblo que había sufrido mucho por causa de la idolatría. Y para un judío, comer una carne que había sido sacrificada a un ídolo era algo, era una abominación, eso, para ellos. Y Pablo trata este tema, si queréis leer más sobre este tema, en Romanos capítulo 14, cuando habla acerca de los débiles en la fe, y en 1 Corintios capítulo 8. Y lo que Pablo dice, y lo que dice esta carta, lo que está diciendo a los hermanos, mira, aunque tú como gentil, o tú y yo como gentiles, sabemos que los ídolos no son nada, porque solamente hay un Dios, y por lo tanto esa carne está ofrecida a nada, y no hay ningún problema. Aunque para ti no hay ningún problema, para preservar la unidad, para preservar la convivencia, absteneos, no comáis. No comáis esa carne, porque si coméis esa carne, ningún judío va a querer comer con vosotros. Y una de las prácticas de la iglesia era juntarse para comer, para hacer ágapes, comidas fraternales, parecido a lo que vamos a hacer luego después, ¿no? Ningún judío va a querer comer con vosotros y la iglesia se va a dividir, se va a resentir, se va a hacer en grupos. Y sí, gentiles, vosotros no estáis sujetos a la ley, pero estáis sujetos al amor. Y no es por ley, pero por amor, no comáis. No seáis de tropiezo a vuestros hermanos. La segunda cosa es, dice, absteneos también de sangre y de ahogado, y es lo mismo, tiene que ver con alimentos. Los judíos no podían comer sangre, la ley, el Antiguo Testamento prohibía comer sangre, porque la Biblia dice que la vida está en la sangre, y entonces no comáis sangre. Los judíos no podían comer sangre, y el ahogado pues tiene que ver con la forma de matar al animal. O sea, la Biblia en el Antiguo Testamento no solamente establecía lo que había que comer, sino también cómo había que preparar esos alimentos para poder comerlos. Y para comer, por ejemplo, no podías comer cerdo, pero podías comer un cordero, pero te decía también cómo tenías que preparar ese alimento para poder comerlo. Y tenías que degollarlo y desangrarlo. Y cuando ese cordero estaba completamente desangrado, entonces esa carne podía ser comida. Pero eso eran los judíos. Los gentiles, algunos los ahogaban y lo mataban y estaban muertos y se lo comían. Y la sangre estaba allá, estaba en el cuerpo. Entonces dice, absteneos de sangre y de ahogado. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque eso va a crear una separación, va a crear una división. Y no tiene que ver con salvación, tiene que ver con comunión. Y luego, por último, y hermanos, ya estoy terminando, dice, y de fornicación. De fornicación. La palabra fornicación, hermanos, es una palabra que se refiere generalmente en la Biblia a inmoralidad sexual. Principalmente a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, fuera del marco que Dios ha establecido para el uso de las relaciones sexuales. La Biblia a esto le llama pecado. Los gentiles eran bastante laxos en general con este tema, pero no los gentiles cristianos. Este tema, para los judíos, tanto para los judíos como para los gentiles cristianos, lo tenían claro, sabían que eso era pecado. Pero se les da esta recomendación y la mayoría de los comentaristas entiende que esta instrucción que se le está dando no tiene que ver tanto con el pecado de fornicación, de tener y mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, lo cual Dios deja muy claro que es pecado, sino que tiene que ver con el tema de las normas específicas que Dios da a su pueblo en Levítico capítulo 18 en cuanto a las relaciones entre hombre y mujer, en las cuales se prohibían casi todo tipo de relación entre familiares, cosa que para los gentiles no tenía tampoco mucha importancia. Y había muchos gentiles que estaban casados con su hermana o que estaban casados con su tía, pero eso estaba prohibido. Y a lo mejor para ellos eso no le daba mucha importancia, pero para un judío sí que era un tropiezo. Y la iglesia de Jerusalén
remarca esto también. Y todos estos, hermanos, son normas que no tienen que ver, no es doctrina en cuanto a la salvación, pero sí es una doctrina práctica en cuanto a nuestra relación para preservar la comunidad. Porque como dice la Escritura, no debamos nada a nadie. Y en cuanto a la ley, no debemos nada al Señor, porque Cristo pagó todo. Y Pablo dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Hay una deuda que yo tengo, no con Dios, contigo, y que tú tienes conmigo, y es amarme y amarte. Debemos amarnos. Y todas estas cosas que está escribiendo la iglesia tiene que ver con esto, que el amor prevalezca. Y sí, tú tienes derecho a hacer ciertas cosas, si no son pecado, para ti no son pecado, pero si a tu hermano le ofenden, si a tu hermano puede ser tropiezo, si puede ser una causa de división, no lo hagas. Porque el amor debe estar por encima del derecho. Tú tienes derecho, pero por encima de tu derecho está el amor que tú tienes que profesar por tu hermano. Y esto queda establecido aquí. Así que, hermanos, gracias a Dios, porque no tenemos que hacer nada para ser salvos, porque Cristo lo hizo todo. Somos salvos por gracia, a través de la fe. Hay una libertad que Dios nos ha dado. Mantengámonos en esa libertad. Pero, hermanos, mantengámonos también en el amor unos por otros. Amén.